Buenas tardes y bienvenidos a Telecotime, el podcast creado por nuestro colegio profesional para dar voz y foco a nuestros ingenieros técnicos en telecomunicaciones. Yo soy Ivana Aguilar y en este podcast exploraremos las historias y las experiencias de nuestros profesionales en este apasionante mundo. Hoy contamos con la presencia de Sergio Escribano. Hola Sergio, muchas gracias por venir. Sergio es ingeniero técnico en telecomunicaciones especializado en sistemas electrónicos por la Universidad de Valencia. También cuenta con un máster de Business Expert en The Power MBA y en su trayectoria profesional ha desempeñado cargos como ingeniero I+D en aplicaciones tecnológicas SA. También ha sido responsable del departamento de proyectos en Valencia Visión SL y actualmente desempeña el cargo de director ejecutivo en AV Media, Ingeniería y Servicios Audiovisuales, en donde además de director ejecutivo eres CEO y fundador de esta empresa desde hace 11 años. Sergio, a lo dicho, muchas gracias por acompañarnos en este Telecotime y como siempre digo a mis invitados he preparado una batería de preguntas para conocerte un poquito mejor. Entonces, para empezar, ¿cómo describirías tu trayectoria profesional en pocas palabras? Muchas gracias Ivana, a ti y al colegio por invitarme esta tarde. Pues mi trayectoria profesional la definiría en pocas palabras haciendo un poco el recorrido que has hecho breve por las empresas en las que he estado. Tras terminar mis estudios en la especialidad de sistemas electrónicos, como bien has dicho, inicié mi trayectoria profesional en una empresa en la que formé parte del equipo de I+D de esta empresa. A continuación di el salto a una empresa del sector audiovisual. En ella formé parte del departamento de proyectos y más tarde acabé dirigiéndolo, ¿vale? Y por último, emprendí un negocio, en este caso en la empresa actualmente en la que soy cofundador, que es AV Media, en la que estamos focalizados en los audiovisuales y en este caso en el sector médico, audiovisuales para el sector médico. Muy bien, muy interesante, Sergio. Me gustaría preguntarte qué te llevó a estudiar Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones. Bueno, pues mira, desde muy pequeño la verdad es que me encantaba todo lo que era el cacharreo y saber cómo funcionaban los aparatos, ¿no? Soy el típico que desmontaba los juguetes, que desmontaba el coche eléctrico, que desmontaba el walkie-talkie, que quería saber cómo funcionaban, ¿no? Y aunque he de reconocer que alguna vez alguna pieza me sobraba, al final acababan funcionando, pero alguna pieza me sobraba, se me despertó una inquietud, ¿no? En ese sentido por saber cómo funcionaban las cosas, ¿no? Y cómo estaban hechas por dentro. Y más tarde, incluso cuando ya empezó todo esto de la telefonía móvil, ¿no? A popularizarse, a mí me fascinaba, ¿no? El tema de los teléfonos móviles, incluso ya en los inicios, que a alguna gente esto ni le sonará, ¿no? En el momento en que empezamos a mandar SMS, ¿no? Que todavía no estaba la aplicación de WhatsApp, y eso a mí pues me generaba una curiosidad, ¿no? Enorme, ¿no? Y eso hizo que poco a poco, tras acabar mis estudios en el instituto, pues me decantara por las telecomunicaciones y en concreto por sistemas electrónicos, porque creo que cumplían, ¿no? Un poco con ese requisito de saber el funcionamiento desde la base más profunda, ¿no? Del equipo y poder quizás en algún día crear algún equipo, ¿no? Muy interesante, como siempre digo. A ver, en la introducción hemos dicho que estudiaste en la Universidad de Valencia y luego realizaste el programa de Power MBA, ¿vale? El máster, el Business Empresarial. ¿Qué te motivó a complementar tu perfil técnico con esa formación en negocios? Pues la verdad es que siempre había tenido mucha inquietud por el mundo de la empresa, incluso trabajando por cuenta ajena siempre me había llamado la atención. De hecho, al poco tiempo de terminar la carrera y antes de empezar prácticamente a trabajar en el mundo profesional, ya había hecho también otro curso previo, un pequeño máster en la Universidad de Valencia, en ADEIT, que era Creación y Desarrollo de Empresas. Entonces siempre había tenido esa motivación y esa inquietud de saber cómo funcionaban las empresas e incluso de crear algún día alguna, ¿no? Y entonces, una vez dado este paso ya en el que paso de trabajar por cuenta ajena por cuenta propia y decido, junto con mi socio, fundar AV Media,
pasa de ser una inquietud a ser casi una necesidad, ¿no? O sea, es decir, el conocimiento que no teníamos en ese momento adquirido de que el funcionamiento de la empresa, bueno, pues se convierte, hasta donde yo entiendo, en una necesidad, y es ahí un poco la motivación de, en fin, para dar un mejor servicio a nuestros clientes y obviamente entender cómo funciona la empresa, dar ese paso y ese salto formativo que además recomiendo a todo el mundo. Y esta combinación entre formación técnica y de gestión, en tu forma de tomar decisiones, ¿cómo ha influido? Bueno, yo creo que es clave porque el enfoque técnico obviamente es necesario y lo tenemos, ¿no?, al acabar la formación. Además una formación tan completa, ¿no?, como la que realizamos en telecomunicaciones, pero sí que es verdad que hay otra parte de esa formación que se escapa un poco a los estudios universitarios. Espero que esto, pues, con el tiempo poco a poco se vaya, obviamente, que vaya cambiando, ¿no?, y se vayan incorporando cosas menos técnicas o cosas igualmente técnicas, pero en el sector de la empresa. Entonces, al final, para tomar decisiones y para crear, en caso de que crees tu propia empresa, como te decía antes, es necesario este conocimiento y es base fundamental de muchas de las decisiones, ¿no? Te hace ver, digamos, la empresa como un conjunto 360 grados y entender, más allá de las soluciones técnicas, pues todo lo que rodea la empresa, ¿no? Y teniendo siempre, por supuesto, el foco en el cliente, ¿no? Sí, muy bien. Sergio, vamos a pasar ahora a otro bloque. Vamos a entrar en este bloque. Nos vas a contar un poco sobre tu experiencia profesional y la evolución en este ámbito. Has pasado por varios roles, desde ingeniero I+D hasta director ejecutivo. ¿Qué aprendizajes claves te ha dejado esta evolución? Bueno, sigo aprendiendo porque todos los días estoy aprendiendo un montón de cosas. Al final los aprendizajes son constantes, ¿no? Pero bueno, tiene que ver un poco con lo que te comentaba también antes, ¿no?, en la pregunta anterior. Al final un poco es el conjunto, ¿no?, del conocimiento, ¿no?, y de los aprendizajes que tienes desempeñando las diferentes tareas. En el rol técnico, obviamente, pues aprendes a dar solución eficaz y lo más eficiente posible a todos los problemas que van surgiendo, ¿no?, o a todos los proyectos que se te plantean, ¿no?, en la empresa. Y en el aspecto más directivo o más de crear una empresa y desarrollar un negocio, pues bueno, las habilidades que tienes que ir desarrollando son, pues, la comunicación es muy importante, trabajo en equipo, saber delegar, saber dirigir, en fin, generar un poco lo que sería el alma mater de la empresa, ¿no?, y hacer que todos los participantes, tus empleados, en este caso socio como yo tengo, pues de alguna manera estemos sincronizados, ¿no?, y movamos la empresa como un ente que va más allá de nosotros, sino que queremos que, bueno, pues que crezca y de alguna manera se expanda para dar las soluciones más eficientes y más pertinentes a nuestros clientes. En AV-Media llevas más de 11 años. ¿Cómo ha cambiado la industria audiovisual en este tiempo desde tu perspectiva? Bueno, la industria audiovisual ha cambiado de forma fascinante y radical. Desde que nosotros empezamos, o desde que yo empecé a tener contacto con la industria audiovisual, los avances son gigantescos. Hemos pasado prácticamente de sistemas analógicos, tanto en imagen, en sonido, como en la transmisión incluso de las señales, a sistemas completamente digitales, basados en IP, basados en la nube, con resoluciones ya muy superiores al 4K. En nuestro caso, tratando el sector médico, el 3D, que es muy, muy interesante y muy importante en todo lo que tiene que ver a la atención del paciente y a las cirugías. Entonces es un mundo fascinante, el avance es fascinante y creo que estamos ahora mismo a puertas de aún un cambio evolutivo en este sentido que la verdad es que nos va a facilitar mucho la vida a todos. ¿Qué desafíos enfrentaste al pasar de un rol técnico a uno más ejecutivo y estratégico? Bueno, el rol, digamos, ejecutivo y estratégico tiene unos componentes muy relacionados, como te decía antes, con el trabajo en equipo, con la comunicación. Entonces, yo que me considero una persona muy perfeccionista y muy meticulosa, quizás mi mayor desafío haya sido el aprender a delegar, en aprender a crear un equipo autosuficiente, autónomo, como el que hemos conseguido en AV-Media, en darle al equipo libertad y ganas para crear y para tomar sus propias decisiones, y así, bueno, pues por el bien de la empresa vayamos todos avanzando juntos. Y como líder de un equipo, en este caso AV-Media,
¿cómo fomentas la innovación y el crecimiento del talento dentro de la empresa? Bueno, pues un poco como te comentaba antes, por un lado la formación en nuestro caso es constante, estamos actualizándolos permanentemente, ¿no? Porque la tecnología, como bien decíamos, está en un punto de evolución constante. Y luego dentro de lo que es la empresa, también un poco como te comentaba, ¿no? Hilando con la pregunta anterior, premiamos mucho la proactividad de nuestros empleados, los escuchamos, tienen un feedback muy importante y muy valioso respecto a la atención al cliente, son ellos los que están ahí en primera mano, ¿no? Atendiendo a nuestros clientes, y entonces queremos que participen activamente de todo lo que tiene que ver con la empresa, incluso de la toma de algunas decisiones, hasta incluso a nivel estratégico, si cabe la posibilidad, y que entiendan que somos una familia y que formamos parte de un conjunto, ¿no? que está formado por todos nosotros, pero que lo que pretende es el bien común y aportar algo de valor a la sociedad, ¿no? En la que estamos. Sergio, me ha encantado escucharte. Vamos ya a pasar al último bloque, que es ya el cierre y la visión a futuro desde el sector audiovisual en este caso. ¿Qué consejos le darías a quienes están comenzando su carrera en telecomunicaciones o en el mundo audiovisual? Bueno, el primer consejo que les daría es que lo miren todo con los ojos desde la curiosidad, ¿no? Y que no se cierren únicamente a los aspectos más técnicos, ¿no? De lo que están estudiando, que son indudablemente importantísimos, pero que empiecen a ampliar su visión, ¿no? hacia otros lugares que van más allá de lo meramente técnico. Estamos en un momento coyuntural en el que creo que hay que abogar por la multidisciplinaridad, ¿no? de la formación, y les diría que lo miraran todos con ojos de curiosidad y sobre todo con muchas ganas de probar cosas nuevas, con no tener miedo a equivocarse y a aprender desde ahí, porque todos nos equivocamos y todos vamos aprendiendo de nuestros errores, y al final lo que se trata un poco es eso, ¿no? de observar y sobre todo no perder de vista el intentar desarrollar algún tipo de actividad en la que pues aportes algo a los demás, ¿no? Y mejores la sociedad. Sí, yo creo que los ingenieros tenemos que tomarnos en todos estos campos en los que nos podemos desempeñar el papel de siempre alumno, nunca maestro, porque siempre estamos aprendiendo. Y ese es el caso en nuestra carrera. Efectivamente. Sergio, ¿qué canales de información recomiendas para alguien que quiera incursionar en el área en la que te desempeñas? Bueno, pues actualmente yo creo que uno de los canales que está más asequible a todo el mundo es Internet, obviamente. Entonces recomiendo, por supuesto, Internet. Recomiendo buscar buenas fuentes también en Internet. No todo lo que hay en Internet vale, en eso estamos de acuerdo. Pero bueno, ya que tenemos ahí Internet, utilicemos esa herramienta, busquemos la información de calidad, a ser posible, y luego tener contacto pues con todo lo que tiene que ver con el tema de ferias profesionales, ¿no? Pues no sé, toda la cantidad de ferias que se hacen actualmente. Congresos, ¿no? También. Congresos, efectivamente, hay mucha información gratuita en Internet, de webinars, de incluso empresas que ofrecen pues conocimiento de forma gratuita, ¿no? Y luego lo que también me parece muy interesante, que de hecho es la forma en la que hemos incorporado a plantilla a algunos de nuestros trabajadores, es acercándote a las empresas. Es decir, si tienes una inquietud y te llama la atención el sector audiovisual, pues yo te recomendaría, por ejemplo, que te acerques a algunas de las empresas que tienes cerca, que hables con ellas, que intentes crear un programa de colaboración o de prácticas en empresa, y así veas la realidad un poco también desde dentro, ¿no? Porque a veces crees que el sector audiovisual está enfocado en algo, tienes esa visión, pero luego te das cuenta de que no, que es mucho más amplio. Y por ejemplo, en nuestro caso, la sorpresa siempre es la misma, ¿no? El tema de los audiovisuales enfocados en el ámbito médico y sanitario, ¿no? Pues como que es algo que le llama mucho la atención a los recién egresados o a los alumnos, ¿no? Es como, pero esto también se hace aquí, ¿no? Entonces les recomiendo que tengan pues un contacto real, ¿no? con las empresas que tengan cerca y que se atrevan a acercarse y a intercambiar opiniones con ellas. Sergio, a lo dicho, me ha encantado tenerte en este Teleco Time número 5. Espero que tu experiencia sea de utilidad para nuestros oyentes. Y si te ha gustado esta información, puedes suscribirte a este canal, darle me gusta, dejarnos un comentario o buscarnos en nuestras redes sociales y Telecos en Instagram y en X, y en Facebook como Colegio Oficial de Ingenieros y Graduados Técnicos en Telecomunicaciones Comunidad Valenciana, o ampliar esta información de podcast en www.itelecos.es. A lo dicho, Sergio, muchísimas gracias, y como siempre os digo a vosotros, os vemos
en un próximo Telecotime. Esto ha sido todo. Gracias.